Hola mis hermanos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Y tenemos que tener en cuenta del libro de Efesios primeramente el contexto. ¿Qué quiere decirnos Dios a través del libro de Efesios en la Escritura? Y el contexto del libro de Efesios es hablarnos de nuestro propósito. Primeramente, nuestro propósito como individuos, como hijos de Dios que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué desea Dios de nosotros como individuos? Pero la segunda parte del libro de Efesios nos quiere hablar de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia. ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo? En esta primera parte, de los versículos 7 al 12, Dios lo que nos quiere mostrar es nuestra identidad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué Dios nos ha dado como hijos suyos, como aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Y hay tres cosas que Dios quiere mencionarnos. Así que empecemos. Primeramente, Dios quiere decirnos que Él nos ha dado como parte de nuestra identidad el estar redimidos, obtener la redención. Veamos el versículo 7 en Efesios 1. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención significa comprado. Él nos liberó, nos compró por un precio. Lo interesante de la palabra redención, que también significa rescate, es que tiene el sentido de que ya le pertenecíamos a Dios anteriormente, pero Él volvió a comprarnos, nos rescató debido a la obra del pecado en nosotros. Quiere decir entonces que Dios quiere que entendamos como parte de nuestra identidad que de ahora en adelante le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados. Y la otra parte en lo que tiene que ver con esta redención, en lo que tiene que ver con este rescate, es que nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Algo interesante que tiene que ver es que nos menciona que este perdón, este rescate se debió a la riqueza de su gracia. Su gracia es rica. ¿Qué significa eso? No quiere decir que sepa rico, aunque la gracia de Dios sabe rico. Pero lo que apunta es que la gracia de Dios es abundante. Se manifiesta de diversas maneras. Entonces, la manera en cómo se manifestó la gracia de Dios en nosotros, una de esas formas es a través del rescate, a través del perdón de los pecados. Como lo mencioné anteriormente, ese perdón de los pecados fue total. Perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Veamos Colosenses 2:13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces podemos ver cómo se ha manifestado esa gracia, y eso es parte de lo que nos identifica como hijos de Dios. Lo segundo que podemos ver en esa identidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, como pertenecientes a la familia de Dios, como hijos de Dios, es que nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría e inteligencia de su voluntad. Veamos ahí en Efesios capítulo 1, los versículos del 8 al 10. Dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué nos dio a conocer Dios? El misterio escondido. ¿Y cuál era ese misterio escondido? Que Él había planeado desde antemano
reunir a todo lo que existe en Cristo. Esto lo podemos ampliar un poco más con lo que dice Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que se acerca a Él para depositar su confianza en Cristo, nos reunirá como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Lo tercero que podemos ver de nuestra identidad es que Él nos ha dado una herencia. Veamos lo que dice ahí mismo, capítulo 1 de Efesios, versículos del 11 al 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquella herencia que se menciona en este pasaje es la herencia de la vida eterna en un reino que no pertenece a este mundo, en el reino de Dios. Dios nos ha dado como herencia la vida eterna. Y la vida eterna es que le conozcamos a Él. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y para qué hizo esto? Para que todos fuésemos para alabanza de su gloria, tal como Cristo lo es. Para restaurar lo que Él había establecido desde el principio. Entonces, mis hermanos, podemos ver que tres atributos de esa identidad que tenemos en Cristo tenemos primeramente una identidad en Cristo. Eso es lo que son las conclusiones a las que podemos llegar. Tenemos una identidad en Cristo. Primeramente, fuimos rescatados. Rescatados significa que fuimos comprados a precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? La sangre de Cristo. Ese rescate incluye el perdón de los pecados completamente. Nos ha dado, además de eso, la revelación de poder conocer cuál era su voluntad y ese misterio que Él había escondido para la humanidad, pero que ahora a través de la iglesia, primeramente se lo da a conocer a la iglesia, nos lo da a conocer a nosotros. ¿Para qué? Para que lo demos a conocer al mundo, para que el mundo pueda entender que es en Cristo la capacidad que tienen de acercarse a Dios. Y por último, podemos mencionar que Dios nos ha otorgado una herencia. Y esa herencia es la vida eterna en el reino que Él ha preparado para nosotros, el reino de Dios. Por último, solamente me toca decirles, mis hermanos, estemos firmes en esta verdad y vivamos la vida en Cristo con la seguridad de que la palabra de Dios nos está dando un fundamento que no cambia. Nuestro Señor no cambia, su palabra no cambia y podemos confiar en Él. Será entonces hasta la próxima. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que sea de edificación para nosotros y para la iglesia. Dios les bendiga. Pasen feliz tarde.